Primera jornada con la comunicación de Javier Arnaldo. Javier Arnaldo, bueno, extenderme en su currículum sería largo porque él ha comisariado exposiciones, ha escrito numerosos libros, artículos. Javier es doctor en Historia del Arte, es conservador, es profesor de la Universidad Complutense de Historia del Arte Contemporáneo, pero además es el jefe del área de investigación y extensión educativa del Museo Thyssen. Todo ese cúmulo de líneas de trabajo hacen que Javier tenga un perfil que nos aporta mucho en cuanto a conocimientos a todo el equipo de educación. Aprovecho que tengo el micrófono para agradecer todas las libertades que nos da a la hora de inventar, a la hora de crear y de investigar nuevas maneras de afrontar nuestra labor como educadores. Javier, bueno, está aquí el título, El descubrimiento artístico de la revolución educativa, las pedagogías de la vanguardia. Bueno, Javier, gracias. Bueno, muchas gracias a Ana Moreno por su presentación y a ustedes por su presencia en este congreso al que también en nombre del área de investigación y extensión educativa de este museo quiero darles la bienvenida. Al intervenir, en primer lugar, he considerado apropiado abordar desde un punto de vista muy general el asunto de la relación entre la modernidad artística y el reformismo pedagógico que anuncia el título de mi charla, Pedagogía de la vanguardia, el descubrimiento artístico de la revolución educativa. Quienes estén familiarizados con el tema tendrán que disculpar que no me centre en análisis de ejemplos muy concretos, digamos en análisis de un planteamiento muy específico. En mi defensa debo decir que el objeto de esta charla es por sí mismo genérico. Consiste, en definitiva, mediante un repaso de ejemplos diseminados en un periodo de tiempo relativamente largo, aportar argumentos para proponerles una inversión crítica de términos, de los términos educación y arte moderno. En la relación entre arte moderno y educación acostumbramos a considerar que es la escuela moderna que desarrolla parte de su actividad curricular en el museo, la que interpreta el arte moderno. Por el contrario, la tesis que les voy a ofrecer vendría a decir que es más bien al revés. Es el arte moderno el que interpreta a la escuela y se hace portavoz de las expectativas de reforma cultural que de ella parten. Cuando vemos alguna fotografía del escultor Alexander Calder jugando como un niño con las piezas de su circo, no solo comprobamos que lo pasaba muy bien, sino que estamos obligados a admitir que aquel hombre maduro nos invita a entender su obra poniendo de nuestra parte la actitud propia de quien tiene ganas de participar en la diversión de un juego infantil. La capacidad de creación y de actuación propia de los niños podría tenerse como la manifestación primera y natural de la disposición artística. Al menos Calder estaba seguro de ello. El circo de Calder actúa, en ese sentido, como demostración de un impulso de juego que su obra defiende como el principio genuino de la creación artística. La pregunta acerca del origen del arte guarda una estrecha relación con la pregunta sobre la razón de ser del arte mismo, sobre su voluntad original, sobre un móvil que de alguna manera se proyecta en la historia de lo que sucede después, sobre una intención que se transforma y se accidenta en la historia. No en vano la pregunta acerca del origen del arte
aparece como una cuestión eternamente irresuelta en la historiografía artística. Puesto que toda cultura artística es, por definición, humana, no está exento de contradicción hablar de la existencia de una cultura artística natural. Podemos considerar la Santa Faz como una pintura natural, incluso como el modelo natural de la pintura. A lo largo de la historia del arte hallamos numerosas definiciones distintas de lo que conocemos como el principio de la naturalidad de la cultura, que defiende que determinadas manifestaciones de la cultura son más naturales que otras y cuyos argumentos se amparan muchas veces en lo que supuestamente fue el arte en origen. En este sentido, Santa Verónica descubrió, en efecto, para el arte cristiano un modelo natural. La antigüedad encontró también una respuesta bien conocida a la pregunta sobre el origen de la pintura. Me refiero a la que nos transmite la historia natural de Plinio, quien relata el nacimiento de la pintura según una tradición corintia. Como es sabido, Plinio cuenta que la pintura fue descubierta por la hija del alfarero Butades. Esta mujer, queriendo retener la imagen de su amado, dibujó el perfil de éste sobre una pared, dejándose guiar por la silueta de su sombra. En la pintura europea del siglo XVIII abundan mucho las representaciones de este episodio. Vemos en la pantalla este dibujo de 1784 del autor berlinés Daniel Chodowicki. O podemos recordar igualmente una obra de 1791 del pintor belga Benoît Sudet, que tenemos en la pantalla. Esta leyenda nos ofrece, sin duda, muchas claves de interpretación, pero en primer lugar reconocemos que en ella se describe el origen del dibujo sobre la base del descubrimiento de un recurso técnico que permitía imitar fidedignamente la figura. La hija de Butades aprendió a dibujar al hallar la técnica para hacerlo, después de hacerse consciente de la sombra, no ya como reflejo, sino como representación de la figura en el plano. De la premisa de que el primer dibujo fue la silueta de una sombra, se derivó para toda una época la moda de guardar como imagen de los seres queridos el contorno de su perfil. De ahí tenemos aquí un ejemplo de un retrato del mismísimo Goethe. El estilo afín al ideal de lo que se llamó la simplicidad primitiva, como lo cultivaron en Gran Bretaña Wright de Derby y John Flaxman, de quienes vemos sendas obras en la pantalla, determinó todo un periodo de la historia de la cultura. Ciertamente el episodio que nos cuenta Plinio explica en términos legendarios el nacimiento de la pintura, pero también propone los elementos de una propedéutica para los rudimentos del dibujo. De hecho, aún hoy podemos servirnos del juego de relaciones descubierto por la hija de Butades para introducir a algunos alumnos en determinados valores de la pintura. No puedo dejar de poner como ejemplo una actividad de Universidad de Mayores que se desarrolló el año pasado en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la que aquella técnica convertida en leyenda se actualizaba como método de iniciación a una teoría elemental de la imagen. Encontramos ilustraciones de aquella técnica fundacional del dibujo según los antiguos en muy diversos métodos de arte para aficionados publicados en los siglos XVIII y XIX. Tomemos, por ejemplo, el método de Franz Joseph Mankirch, el Ackermann's New Drawing Book, publicado en Londres en 1808. La misma portadilla del libro ilustra la técnica de la hija de Butades, solo que en esta representación es la sombra de una mujer el objeto cuya silueta marca el dibujo que se está realizando y es un hombre, y más concretamente un pastor, el autor de ese, digamos, retrato natural. Mankirch mezcla la historia que cuenta Plinio con otra narrada por Vasari. Vasari había escrito en su Vita de Giotto que, siendo métodos para aficionados en los siglos XVIII y XIX, consistía eminentemente en la copia de láminas y en la reproducción de procedimientos de ejecución de composiciones dadas. La leyenda corintia servía de emblema, como vemos, a tales intenciones. En los ejercicios propuestos por ese y otros de los muchos manuales para aficionados que proliferaron en el siglo XIX, se invitaba básicamente a la copia de láminas y se facilitaban ayudas y recetas para ese dominio, como por ejemplo el uso de la cuadrícula.
Pongo un ejemplo en la pantalla de un método norteamericano de 1827, entre los cientos que se podrían mencionar. Parto de esos ejemplos para poder referirme a una realidad que es determinante para el tema que me propongo abordar. En las décadas iniciales de la edad contemporánea se divulgaron profusamente los métodos de aprendizaje del dibujo para legos. La enseñanza no profesional del arte es una de las grandes novedades que aportó el siglo XVIII. Fue ese el desencadenante de una corriente de época que desembocó en la paulatina generalización del dibujo como materia recomendada de la enseñanza escolar, hasta su iniciación en la práctica totalidad de los currícula como la lengua o las matemáticas. Diderot había recomendado que se aprendiera, cito, a dibujar como se aprende a escribir. De hecho, en la educación de los hijos de las casas patricias era común que se recibieran clases de dibujos ya en el siglo XVIII y pronto esa práctica se divulgó entre las clases acomodadas hasta alcanzar a la generalidad de la sociedad. Pero la institucionalización del dibujo en las escuelas no empieza a adquirir importancia hasta mediado al menos el siglo XIX. Hoy nos parece tan evidente que todos los bachilleres tienen que haber recibido clases de dibujo, que nos cuesta entender que la historia de la enseñanza del dibujo en las escuelas es un fenómeno muy joven. Y lo mismo que el arte de la edad contemporánea está profundamente marcado por la desaparición de la tratadística, el auge de esa rama del saber filosófico que llamamos estética, el surgimiento de la crítica de arte y de la propia historiografía artística, también, sin duda, las nuevas fórmulas de la enseñanza artística han desempeñado en él un papel fundamental. La profunda transformación que experimentaron los paradigmas pedagógicos en numerosos programas de reforma, especialmente desde el último tercio del siglo XIX, alcanzó de lleno a los usos artísticos, que fueron, en muchas ocasiones, el vehículo mismo de dichas reformas. Mi conferencia se propone traer a colación algunos aspectos parciales de esa relación entre el reformismo pedagógico y el arte moderno, y más en particular de vanguardia, solo que considero necesario referirme en primer lugar a algunos episodios previos a las vanguardias artísticas que pueden servirnos de término de comparación. El arte de saber ver es el título de un artículo que Manuel Bartolomé Cossío publicó en 1879 en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Cossío, que fue uno de los grandes reformadores de la pedagogía en España, le vemos en la fotografía a la derecha de otros dos institucionistas, Ricardo Rubio y Ginés de los Ríos, escribía en ese artículo lo siguiente. Es una cita un poquito larga. Que el niño aprenda jugando, que represente y realice los objetos de sus concepciones, que la memoria deje de ser, como ha venido siendo hasta aquí, el casi único instrumento de la enseñanza, que se amplíen los programas escolares dando entrada en ellos a las ciencias naturales, que se practiquen las lecciones de cosas, que los alumnos trabajen en oficios mecánicos, que no se desatienda el desarrollo físico, etcétera, etcétera. Son los principios formulados tiempo hace en la esfera de la enseñanza y las bases en las que ésta debe descansar y descansa, por fortuna, de hecho, en los pueblos más cultos. Pero el principio capital que envuelve los restantes, que viene a ser como el alma y vida de todos ellos y de cuya práctica o desatención pende, a nuestro juicio, el resultado provechoso o inútil de todas las reformas escolares, es el que ordena a enseñar a los niños lo que un articulista del Times llama la ciencia de ver, the science of seeing. El niño, campo fecundo, tan mal cultivado hasta el presente, con sus sentidos abiertos y sus facultades razonadoras, esperando siempre a que una mano con arte venga a sacarlos del sueño en que dormitan, es quien tiene en su propia naturaleza la ley según la cual debe educársele. El mundo entero debe ser, desde el primer instante, objeto de atención y materia de aprendizaje para el niño, como lo sigue siendo más tarde para el hombre. Educar
antes que instruir, hacer del niño, en vez de un almacén, un campo cultivable y de cada cosa una semilla y un instrumento para su cultivo. Evitar que el hombre pueda dolerse del tiempo que ha perdido teniendo las cosas delante de sí sin verlas y que tantos desaparezcan de este mundo sin haber sospechado siquiera que pueden ser dueños de una fuerza inextinguible para conocer cosas que nunca se olvidan, es el ideal que aspira a cumplir mediante ese arte de saber ver la pedagogía moderna. Saber ver como centro de la pedagogía moderna. Cosillo traducía del inglés la expresión ciencia de ver y la preservaba como componente fundamental de la educación. Sin duda remitía a criterios formados en la estela de las teorías de John Ruskin, cuyo influjo fue, como bien sabemos, poderosísimo. Vemos en la pantalla uno de sus paisajes de 1847, realizado a la aguada. En sus libros y en su actividad como enseñante, Ruskin luchó en contra del empleo meramente utilitarista del dibujo. Dibujar no había de ser sino parte constitutiva de la educación general. Se dio cuenta, por ejemplo, de que la enseñanza del dibujo decorativo destinada a la formación de quienes trabajaban en la producción de manufacturas, lejos de educar sus sentidos, era parte de la explotación económica de los propios sujetos. Ruskin aspiraba a una educación del gusto al servicio de la transformación de las propias condiciones de producción y con una base social crítica desarrolló una pedagogía de la práctica del dibujo cuyo fin era la instrucción del ser humano en su integridad. Es ahí donde interviene el primado del arte del saber ver que defendieron sus seguidores y que Cosillo retomó con nuevos fines. Para Ruskin, el objeto al que había que dar cumplimiento era enseñar a ver. El dibujo se presentaba en primer lugar como medio para ello. En el prefacio de su manual de 1857, Los elementos del dibujo, The Elements of Drawing, que redacta a partir de su experiencia de enseñante en la escuela obrera Working Men's College, podemos leer, cito, «Estoy casi convencido de que una vez que miramos con el suficiente cuidado, hay muy poca dificultad para dibujar lo que vemos. Pero incluso si supusiéramos que esta dificultad es aún grande, creo que la mirada es más importante que el dibujo. Y yo prefiero enseñar a mis alumnos a dibujar para que aprendan el amor a la naturaleza que enseñarles a mirar la naturaleza para que aprendan a dibujar». El correlato de la leyenda corintia del dibujo original en el método de Ruskin lo encontramos en la propuesta del ejercicio número 8 de los elementos del dibujo. Prescinde de la figura humana, invita a escoger una piedra, el elemento más sencillo y, por así decir, informe, colocarla bajo una luz suave y dibujarla. Es el ejercicio que aparece ilustrado en la pantalla. Si puedes dibujar esa piedra, puedes dibujar cualquier cosa, dice Ruskin. La sustitución de la sombra de la cabeza por la piedra quiere servir de revulsivo al dominio de la copia mecánica en la práctica del dibujo y coloca en primer plano la observación, la percepción sensible, desde el cuidado de los elementos más sencillos e informes de la naturaleza. Es más, se esmera en resaltar el valor de la percepción del relieve, las luces y las sombras, las relaciones físicas de objeto y ambiente, pues son estas, en suma, las que abren a la percepción de la naturaleza como totalidad, a diferencia de los ejercicios que se esfuerzan en los dibujos de contornos que sirven precisamente para aislar la figura. Los elementos del dibujo, exponente sin duda de la tradición secular de los manuales de dibujo para diletantes, se dirige a todos los que desean ejercitarse en el dibujo y aspira a tener incidencia en las escuelas. Se propone, eso sí, como un método del saber ver, que es condición y resultado del ejercicio del dibujo. Excluye, de todos modos, su aplicación a los menores de 12 o 14 años. Para ellos recomienda dejar en total libertad su voluntad expresiva en el dibujo. Dice, por ejemplo, no me parece recomendable involucrar al niño
en otra cosa que no sea la práctica más voluntaria del arte. Si tiene talento para dibujar, estará continuamente garabateando en cualquier trozo de papel que pueda conseguir, y se le debería permitir garabatear según su libre deseo. Bien, el presupuesto de que el dibujo es base de la formación estética y de que esta es parte fundamental en la educación integral del ser humano no era nuevo en el siglo XIX. Había cobrado mucha fuerza ya en Alemania con las doctrinas para la reforma de la enseñanza de Pestalozzi y sus discípulos como Froebel y Joseph Schmidt. Pero Ruskin emprendió una cruzada contra los modos de enseñanza del dibujo que habían impuesto las escuelas industriales y alcanzaban a las academias de aficionados y a la propia enseñanza escolar, donde se imponía la simple copia de láminas y modelos y el adestramiento en la reproducción de figuras geométricas. En todo ello veía un síntoma perverso del sistema de producción que estaba conduciendo al alienamiento de la sensibilidad en una sociedad, además, altamente interesada por el consumo de bienes ornamentales. Había que cambiar el objetivo de la copia por el principio de imitación. Su receta fue la del saber ver, una clave de la teoría visual de Goethe que se integró en el discurso crítico de un rebelde. Como primado en el discurso reformista de la pedagogía del arte de la segunda mitad del siglo XIX, en el que destaca también la aportación del arquitecto Viollet-le-Duc. Voir, c'est savoir. Ver es saber. Leemos en el ensayo novelado que Viollet-le-Duc escribió al final de su vida, en 1879, y que tituló Historia de un dibujante. En ese libro se recrean y amplían los principios reformistas de la pedagogía del dibujo que Lecoq y Viollet-le-Duc habían defendido en la Petite École de París, la Petite École de Bachelier se llama. El icono principal de este libro es el dibujo que vemos en la pantalla que la novela atribuye al niño Jean Lupeau, hijo de un hortelano. Se trata del dibujo de un gato que, por aparecer con solo 2 patas y con una rara tira sobre su cabeza, es objeto de mofa entre algunos personajes, pero que entusiasma a Monsieur Majorin, fabricante que decide costear y dirigir su formación. Es, digamos, el nuevo Giotto, pero de él, en este caso, no deviene un artista. Quiero decir, Majorin apoya a Giotto lo mismo que... Perdón, Majorin apoya al pequeño Jean lo mismo que Cimabue apoya a Giotto. Bien, la novela cuenta la historia de esa formación que está gobernada por la educación del talento visual. La historia de la novela presenta todo un programa de formación centrado en el aprendizaje empírico, en el que el dibujo es apoyo fundamental de la educación de la mirada. Pero el programa de esa pedagogía del dibujo, con la que crece el pequeño Jean, no pretende hacer de este un artista. Nuevamente nos topamos con un método de dibujo que no se propone la formación en el oficio, sino la educación de la persona. Majorin había descubierto el talento visual de un niño en un sencillo dibujo y toma en crianza su educación para vindicar el paradigma rusoniano de formar no en la doctrina, sino en los medios que permiten hacerse con el conocimiento. Una breve cita de Viollet-le-Duc. Quiero desarrollar sus disposiciones, estimular su inteligencia, transmitirle el gusto por aprender, tomando como medio de este método el dibujo, como yo lo entiendo, es decir, observar, comparar y pensar antes de dar expresión. Bien, Viollet-le-Duc
actualizaba la invitación a volver sobre la naturaleza postulada por Rousseau en el Émile, lo mismo que la necesidad de adecuación a las disposiciones del niño, y acentuó las virtudes del dibujo como medio privilegiado en la formación de la capacidad de ver y en el aprendizaje integral de la persona. El énfasis en el desarrollo de la virtud visoria que antes mencionaba a propósito de los postulados pedagógicos de Manuel Bartolomé Cossío tiene precedentes como los de Ruskin y Viollet-le-Duc, que destacan entre las numerosas contribuciones de una corriente de época que alcanza a la revolución educativa que cambió notablemente las premisas, los programas y el funcionamiento de las escuelas en las primeras décadas del siglo XX. En España destacan, desde luego, para estos fines, las actuaciones de la Institución Libre de Enseñanza que tanto deben a Manuel Bartolomé Cossío. Él fue, además de un importantísimo pedagogo institucionista y teórico de la educación, historiador del arte, autor de un libro emblemático sobre el Greco, que, como es sabido, conoció, aunque sin proponérselo, el impacto sobre las corrientes artísticas de vanguardia del primer expresionismo. Y él fue también el primero en España en cultivar las visitas de los niños al museo. Por cierto que, a este respecto, consideró que el educador que muestra un museo de arte a un grupo escolar debe ser siempre alguien formado en la investigación histórico-artística. El ver es saber de Viollet-le-Duc y el arte de saber ver de Cossío apuntaban a una simbiosis entre la experiencia visual y el conocimiento que se instrumenta mediante el ejercicio de la observación y del dibujo, pero que no se ciñe meramente a objetos de la representación visual, sino que toma por objeto del educando hacer suya la naturaleza visible, educar la percepción. En este sentido, la pedagogía se propone abolir la simple percepción de la figura en superficie que parecía dominar en toda la pedagogía secular del dibujo amateur. Quizá la palabra que mejor corresponde al horizonte de expectativas de la pedagogía de la virtud visoria sea la de vida. El pintor Gabriel García Maroto, afín al ideario de la Institución Libre de Enseñanza, publicó en 1827, cuando Ángel Ferrand modeló la escolar para el Instituto Escuela que vemos en la pantalla, un libro que describía una deseada situación por venir para la práctica y la enseñanza del arte en España, que tituló La Nueva España, 1930, resumen de la vida artística española desde 1927 hasta hoy. Repito que se trata de un libro publicado en 1927 y, por lo tanto, estaba contando lo que era la situación 3 años después, la situación del país 3 años después. Cito a García Maroto: «Estas clases de hoy aspiran a ser, en su movimiento esencial, como la escuela europea más exigente y afinada. Los chicos de hoy, los alumnos de hoy, acometen la vida con una visión limpia, con un concepto afirmativo verdaderamente ejemplar». Fin de la cita. La modernización de la escuela era aún una aspiración irresuelta en 1927 y ni que decir tiene en 1879, cuando Cossío escribió el artículo que antes cité. Con todo, para 1879, en España, no era el único problema escolar la falta de actualización de la pedagogía, la falta, por ejemplo, de adecuación de la pedagogía a la psicología propia del niño. El analfabetismo afectaba al 72% de la población global y a un tanto por ciento mucho más elevado en sectores sociales desfavorecidos, como también en la población femenina o en las regiones más subdesarrolladas como Murcia o Extremadura. De hecho, el siglo XIX acabaría sin que se consiguiera coronar, ni por lo más remoto, el proceso de instrucción popular. En 1900 la tasa de analfabetismo no se había reducido más que hasta el 64%. En 1920 al 53%. Además, buena parte de la población con instrucción escolar no estaba sino
semi-alfabetizada, es decir, sabía leer pero no escribir. Es comprensible que el problema de la educación ocupase un lugar muy destacado en los proyectos políticos reformistas de muy distintos signo en el fin y en el cambio de siglo. El republicanismo, el socialismo, los proyectos políticos regeneracionistas, también el anarquismo e iniciativas civiles muy diversas tomaron la educación por la cuestión prioritaria a resolver en el momento histórico que llamamos modernidad. La creación de centros de instrucción para niños y adultos en las casas del pueblo, el funcionamiento de los ateneos obreros, la red de escuelas racionalistas que puso en marcha Francisco Ferrer y Guardia, son ejemplos destacados de ese movimiento protector de la formación constantemente enriquecido con propuestas y proyectos nuevos, como los sistemas de pedagogía reformista por los que trabajó la Institución Libre de Enseñanza. Hablo del ejemplo de España, un país periférico, pero en diversos grados la cuestión de la educación fue en las décadas en torno a 1900 una cuestión tan perentoria en todas partes que a poco que exploremos difícilmente podremos excluirlas de las inquietudes que afectaron a la cultura artística emergente. Uno de los problemas irresueltos en las antiguas escuelas era la inexistencia de graduación. Hasta el siglo XX no llega a introducirse en España la escuela graduada, a generalizarse, digo. Los alumnos de distintas edades y niveles se agrupaban en un aula única bajo la autoridad impositiva de un maestro temido, al tiempo que socialmente desprestigiado. La reforma del aula, así como la concepción de la escuela con varias aulas, puede tenerse allí donde se da por uno de los signos más preclaros del progreso social. El ejemplo que les proyecto es de 1851, de las escuelas públicas de Chamberí, aquí en Madrid. Las reformas no se universalizarán, sino paulatinamente. La fotografía que tenemos en la pantalla data aproximadamente de 1830, es decir, 80 años posterior al dibujo anterior, y muestra una escuela de la Serrada, en Ávila, y abundan mucho ejemplos parecidos de décadas posteriores. Cuando se divulgaron en España los nuevos estándares racionalistas de la arquitectura escolar, ya en la época de la Segunda República, y la revista AC, Actividad Contemporánea, dedicó en 1933 su número 9 monográficamente al tema. Es un tema que aparece muy reiteradamente en esta revista y en otras de arquitectura racionalista. Bien, el manifiesto de aquel número 9 que encabeza la revista advierte de entrada de que para la creación de las nuevas escuelas no ha de olvidarse, cito, que existe un nuevo sistema pedagógico, consecuencia del nuevo concepto de vida, que viene acentuándose después de la Gran Guerra. En aquella publicación se defendían directrices tales como la iluminación y la ventilación generosas de las aulas, es el modelo que aparece en la parte inferior, y que se opone a la distribución y la configuración del espacio a abolir, que es la que ocupa la parte superior de esta fotografía, la reproducción de un fragmento de la revista. Había que utilizar espacios, en principio, idealmente de proporción cuadrada para las clases, emplear un mobiliario no fijo que permitiera diversas disposiciones y la cercanía del profesor, etc. Son objeto de comentario diversos edificios señeros del funcionalismo, como la Escuela Montessori de Bloemendaal, en Holanda, y el Instituto Escuela de Madrid, un proyecto del arquitecto Carlos Arniches, construido a comienzos de los años 30 y del que aparecen varias fotografías como esta que tienen en la pantalla. La apertura al exterior y el nuevo mobiliario gobernaban un cambio de paradigma en la configuración del aula que solo cabe interpretar como transformación revolucionaria.
Si tenemos en cuenta que muchas de las corrientes pedagógicas reformistas postulaban la abolición del libro de texto, no nos parecerá exagerado el empleo de la palabra revolución. Lo mismo que el mobiliario, todo el sistema de enseñanza se volcaba en la adecuación de los métodos a las disposiciones motoras y mentales del niño. Y, desde luego, correspondía a esa adecuación el estímulo de la creatividad manual y plástica propia de la infancia y el estímulo del conocimiento a través de ejercicios intersensitivos, sinestésicos. Es algo que se practicaba, por ejemplo, en la Escuela Municipal Montessori de Barcelona, de la que vemos una fotografía de 1910. La práctica constante de trabajos manuales y de plástica era habitual también en la Fundación Horaciana de Barcelona, en aquella misma época, y en otros centros que no viene ahora a cuento enumerar, que sería realmente una lista interminable. El marco físico de implementación de las nuevas pedagogías obedecía a planteamientos rigurosamente nuevos. Con sus diversas variantes, el espacio y el mobiliario, aquí vemos un ejemplo de mobiliario escolar holandés ya de 1938, rompen radicalmente con la estructura jerárquica que convertía el trabajo en el aprendizaje en un ejercicio de subordinación a un modelo impuesto. Antes bien, se despliega una cosmología de la enseñanza en la que se confiere autonomía al propio enseñando desde la misma ubicación en el espacio. Este se hace democrático, el espacio se hace democrático. La estructura polifocal del espacio, que desplaza a su disposición monofocal, facilita las condiciones de posibilidad de experiencia de la soberanía del propio individuo en el aprendizaje. La enseñanza cuida del alumno, como tantas veces se dijo, como de una semilla. Lo cultiva para dejarle crecer en el conocimiento. El alumno, recordemos las palabras de Cossío, cito, es quien tiene en su propia naturaleza la ley según la cual debe educársele. Un correlato muy elocuente de este principio lo encontramos en el aserto que escribe Johannes Itten, el artista que fundó el curso elemental de la Bauhaus, en una carta de 1920 que adornó con unos dibujos y que vemos en la pantalla. Jeder Mensch ist ein Kosmos für sich. Todo hombre es un cosmos en sí mismo. No habla de relaciones de dominio que partan de un solo centro, como en un esquema radial, sino de una cosmología basada en la caracterización de las partes como todos autónomos, según la antigua idea de que el universo es un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en parte alguna. Me interesa comparar esos dibujos de corazones arrastrados por líneas espirales que hacen su aparición como destellos de estrellas fugaces y con las que Itten completa la caligrafía de ese Jeder Mensch ist ein Kosmos für sich, con un dibujo que ilustra la página 67 del libro de Walter Krösch, Ritmo y forma en el dibujo infantil libre, publicado en Leipzig en 1917 y que tienen aquí abajo en la pantalla. El grueso de las ilustraciones del libro de Krösch son dibujos de niños, de los que hace un análisis muy interesante siguiendo pautas propias de la psicología evolutiva. Pero en el caso del dibujo que reproduzco se trata de un ejemplo de lo que denominaba pintura sin pensamiento. Es la terminología que utiliza. Son grafismos realizados por un adulto sobre el papel mientras habla por teléfono, es decir, sin pensar en lo que dibuja. Se repite una serie de movimientos que ponen de relieve una voluntad vital de generación de ritmo cuya expresión es automática, inconsciente. Krösch compara esa pintura sin pensamiento con la querencia por la repetición rítmica que detecta en diversos dibujos infantiles.
Itten, de hecho, estaba haciendo valer en los adornos de su escritura autógrafa también una forma de automatismo afín al dibujo infantil. En definitiva, este traza simbólicamente la cosmología del nuevo espacio de aprendizaje. Como ya he señalado, desde sus inicios, el movimiento del reformismo pedagógico estuvo muy estrechamente ligado a la nueva puesta en valor de la pedagogía artística. Dicho más precisamente, el movimiento para la nueva enseñanza del arte fue el desencadenante principal del reformismo pedagógico. En este sentido, es ejemplar la nueva dedicación al dibujo infantil que desde finales del siglo XIX ocupó intensamente tanto a la psicología evolutiva como a la pedagogía del dibujo y a la teoría del arte. Vemos ahora nuevamente una ilustración del libro de Krösch, esta vez de dibujos infantiles. Es evidente que quienes querían hacer de la enseñanza del dibujo, cito a Kersensteiner, un importante analista de dibujo infantil, cito, no una escuela de la representación, sino una escuela de la observación, habían de reparar en el cuidado por el dibujo propio de los niños, a cuya formación van dirigidas las nuevas pedagogías del dibujo. El lema de educar dejando crecer desde la propia raíz, al educando, comprometía con el estudio de las características del propio dibujo infantil, que fue verdadero objeto de descubrimiento. Descubrir significa encontrar algo desconocido, pero que siempre había estado ahí, como el continente americano antes de 1492. Las aportaciones pioneras en el estudio del dibujo infantil fueron eminentemente las del psicólogo británico James Sully, cuyo libro de 1895, Studies in Childhood, tuvo una gran capacidad de influencia. Pero las publicaciones sobre el arte de los niños proliferaron enormemente en el cambio de siglo hasta conocer en los años 20 y 30 una época de esplendor a la que pertenecen publicaciones como esta que tenemos en la pantalla, El genio del niño, de Hartlaub, publicada en 1922. El prototipo de lo natural en la pintura correspondía por entonces al arte de la infancia, algo que también debía haber estado al alcance de la hija de Butades, ¿no? Eso sí, cuando era pequeña. Bastante antes de 1922, en 1898, aún en la primera etapa de descubrimiento del dibujo infantil, tuvo lugar la primera exposición significativa que hubo en Centro Europa sobre el tema. Es la exposición organizada por Karl Goetze en Hamburgo. Karl Goetze es un importantísimo pedagogo del movimiento de reforma en Hamburgo. Una exposición bajo el título Das Kind als Künstler, el niño como artista. La exposición que precedió a otras muchas reunía dibujos de niños norteamericanos, japoneses y de otras procedencias, e incluso una colección de dibujo infantil de los indios Moqui de Arizona, que pertenecía ni más ni menos que al historiador del arte Aby Warburg. Pero también se presentaban reproducciones de arte prehistórico y diversas piezas de culturas arcaicas y de arte popular. La literatura sobre el dibujo infantil estableció muy temprana la tesis del paralelismo entre los desarrollos filogenético y ontogenético del arte, esto es, la correspondencia entre lo que caracteriza la evolución del arte en la historia de la cultura, para el mundo humano como género, y lo que es propio del desarrollo evolutivo de los medios de expresión gráfica de cada individuo a lo largo de su crecimiento. El número único del almanaque El jinete azul, esa publicación señera en la historia de las primeras vanguardias que realizaron Vasily Kandinsky y Franz Marc en 1912, ofrece asociaciones análogas a las que acabo de comentar. En la doble página que vemos en la pantalla se reproducen una capa ritual de los indios Chilcats de la costa oeste de
Norteamérica, junto a un dibujo infantil en la página de la derecha, por ejemplo. Este tipo de asociaciones se insertan en el discurso propio de un museo imaginario que abundan en exponentes del arte primevo, al que corresponden también manifestaciones del arte popular, como la pintura bohemia sobre cristal de una Piedad, que vemos a la derecha, o una talla polinesia, que vemos a la izquierda, en esta otra doble página. En el contexto del movimiento de renovación pedagógica fueron muchos los artistas que intervinieron activamente. Pero hay que decir que en un grado muy elevado fueron en primera instancia más sus beneficiarios que sus actores. El pintor uruguayo Joaquín Torres García, que vemos en la fotografía, trabajando con unos alumnos del Colegio Mondor, impartió clases de dibujo a niños y adolescentes en el Colegio Frebeliano que he mencionado, el Colegio Mondor de Tarrasa, entre 1913 y 1917. Allí se familiarizó con una didáctica del arte en la que el dibujo ingenuista tenía un papel fundamental. Fue después de esa experiencia cuando comenzó a hablar del interés de lo irracional en el arte, se hizo portavoz de ese movimiento por él creado que llamó evolucionisme o arte-evolución, arte-evolució, y transformó radicalmente su pintura. Pasó de ser un exponente del clasicismo noucentista a ser un pintor propiamente de vanguardia. Los ejemplos de artistas del siglo XX que impartieron clases a niños son muy abundantes. En la fotografía vemos a Marc Chagall pintando para los niños en Vitebsk en 1921, en la Fundación Malakovka, que funcionó entre 1920 y 1922 allí en Vitebsk, su pueblo. Pero quisiera poner también el ejemplo de una escuela de arte. Desde 1903 trabajó en la Escuela de Artes Aplicadas de Viena Franz Zizek, un precursor de las pedagogías de vanguardia. Vemos en la foto la exposición de los trabajos de sus alumnos de 1925. Su discípulo Wolfgang Rochovanski en 1922 publicó el libro titulado La voluntad de forma de la época, Von Wille der Zeit, que celebraba los métodos de Zizek y reproducía y comentaba numerosos trabajos realizados en sus clases por jóvenes. Veamos algunos ejemplos que voy a comentar muy rápidamente. Vemos aquí, por ejemplo, un estudio de la forma cubista de un cactus, en el que una determinada estructura estilística asociada al cubismo sirve para representar un cactus. Aquí hay dos ejemplos de representación de la envidia, es decir, se propone la representación de un sentimiento, un estado sentimental, y este es la envidia. Pero también, por ejemplo, la propuesta de representación de cualidades olfativas, de sensaciones olfativas. Son propuestas sinestésicas, intersensitivas, como cuando propone representar el olor a fuego, o el traslado de sensaciones táctiles a lo visual, como en este ejercicio que representa, en el que se propone la representación gráfica de la lucha entre lo duro
y lo blando. O la imitación gráfico-motórica de diversos movimientos del cuerpo humano, como en esta serie de dibujos que resultan también de las clases de Žižek. Quisiera hacer ver que ejercicios como los propuestos por Žižek no solo guardan relación con prácticas no extrañas a la pedagogía infantil del dibujo, sino que coinciden con principios de asociación constructiva que se implantan paulatinamente en la enseñanza primaria. A este respecto es interesante hacer un repaso por las ilustraciones didácticas para el aprendizaje del abecedario y de la lectura, que tenemos aquí un ejemplo del abecedario iconográfico de Saturnino Calleja de 1880, que es un método icónico-geométrico, es decir, se asocia la forma de la letra a la forma de objetos, ¿no? La A con un perro o la M con una mesa. Una mesa, eso sí, con 6 patas y cosas semejantes. Está basado este método, y muchos que vienen después, en el sincretismo infantil y en la percepción globalizada, en la necesidad de establecer asociaciones múltiples. Son métodos intuitivos, después perfeccionados por de Crolly, Claparède, Ferrier y otros pedagogos. Se trata de facilitar el aprendizaje de la escritura y de la lectura comprensiva más allá del silabeo grafofonético, es decir, la reproducción que permitían abecedarios como este, que es del siglo XVIII, donde pues, prácticamente el silabeo es para la identificación de la letra con la inicial de un objeto, A para abanico, D para dedal, E para erizo, F para la fe. Y es muy interesante repasar todo este mundo de las asociaciones que se establecen, por ejemplo, para el aprendizaje del abecedario. Aquí tenemos una ilustración didáctica de 1903, es un cartel de pedagogía moderna, donde vemos que se establecen otras asociaciones, también son las formas de los objetos, ¿no? Como la seta se hace ajena digamos, a la propia forma de la letra, pero se introducen otras cosas interesantes como las acciones onomatopéyicas para las vocales, la A, la B, la I, la O, la U, perdón, la A, la E, etcétera, que corresponden a los sonidos emitidos por los animales dibujados. Y les pongo otro ejemplo, este ya muy posterior, de 1931, donde las letras se asocian a ilustraciones que no son meros pictogramas o meras ilustraciones, sino son dibujos que parecen dar pie a la narración de una historia, a crear un ambiente, a desarrollarlo más. Son métodos activos de lectura, donde la intuición es tan importante como la acción desarrollada y que tienden a utilizar el mayor número posible de sensaciones, ¿no? Hasta desarrollar una escritura espacial. Por supuesto, están también los ejemplos de los pictogramas en sustitución de palabras y ejemplos muy curiosos como este abecedario gimnástico, es un método morfológico en el que se involucra el cuerpo entero. Es decir, la imitación de la forma de las letras a través de las diferentes posiciones posibles del cuerpo. Bien, del interés de los artistas por estos planteamientos da testimonio elocuente, por ejemplo, el libro, que es un cuento autógrafo, del pintor y poeta español José Moreno Villa, titulado Lo que sabía mi loro.
Es un cuento que juega con la asociación léxica entre formas a partir de la morfología de las letras y cuenta historias a partir de esto, asocia, crea una historia divertida y entretenida, que vale por sí misma, pero podría ser una extensión de métodos de aprendizaje de la escritura. El cuento más famoso de Kurt Schwitters, el célebre artista Dada o el artista Merz, podríamos decir mejor, es probablemente el espantapájaros. También aquí nos encontramos con una historia de letras, la X, la F, la O, la B, insertadas en un cuento muy divertido que le da vida. Cuenta perdón, es que se ve fatal. El espantapájaros X, ese sería el título, érase una vez un espantapájaros que tenía un sombrero, y pone ese cuadrado en el que quiero que nos fijemos. Y tenía un frac, ¿no? Entonces viene la F, y un bastón, y también una hermosa bufanda. Y así se desarrolla la historia de este espantapájaros letra, adornado en su cabeza con un cuadrado negro. Es un ejemplo de 1925 que podemos comparar con este otro, el cuento Dos cuadrados, de El Lichitsky, de 1922, que es una de las aportaciones que el artista ruso hizo en este campo. Es un cuento tipográfico y una historia con la que jugar. En la portadilla escribe en esa, digamos, P, dice, dedicado a todos los niños, un cuento sobre dos cuadrados. Y es un cuento que empieza diciendo, aquí hay dos cuadrados, y sigue en la siguiente página volando hacia la Tierra desde lejos. Pero también advierte el Lichitsky en una de las páginas que no hay que leer. Dice, no leas, toma papel, dóblalo, colorea, construye. Es un libro que quiere dar como un paso más allá en el desarrollo del lenguaje, poner una base distinta, digamos, pero que los elementos con los que operan parten de esta poética que estoy comentando. Precedente no muy lejano de este libro del lenguaje abstracto, del lenguaje en construcción, podríamos decir, fueron los poemas ilustrados de Khlebnikov, hacia 1912-13, en lengua transracional o lengua Zaum, basada solo en el sonido y que rehace la lengua original, una lengua balbuciente, inicial, digamos como una lengua antes de la escritura. Quiero terminar precisamente con una referencia al motivo, ¿no?, que aparece en el sombrero del espantapájaros de Schwitters, o el motivo que sirve para el desarrollo de un cuento por parte de El Lichitsky. Es la figura del cuadrado negro de Malevich, que expuso por primera vez en 1915. El ejemplo que les pongo en la pantalla, aunque sea una pedantería decirlo, es de 1923, pero es que el cuadro de 1915 está absolutamente destrozado. Y precisamente porque se va cayendo la pintura, estamos ante la expectativa de qué habrá detrás, ¿no? A qué se sobrepone este cuadrado, que aparentemente identificamos eso con un logro artístico, con, digamos,
lo que sustituye a la imagen iconográfica anterior. Pero el cuento de Lissitzky o el mismo de Schwitters nos invitan a entender este cuadrado no ya tanto como logro, como fin, sino quizá como principio y como juguete. El libro, que es una pedagogía de la pintura, una pedagogía del arte, publicado por Malevich, titulado Sobre los nuevos sistemas del arte, de 1919, lo deja muy claro. Es el punto de partida de un nuevo mundo. Pero ese punto de partida, si interpretamos el cuadrado como juguete, nos sorprenderá lo realista que es. Tomándolo por un juguete, entendemos que es una invitación a la realidad y frente a ello, quiero decir a la realidad, a un desenvolvimiento del espectador, del que lo mira, en el que se implican muy diversas disposiciones, y digo que ese cuadrado nos parecerá más realista o una invitación a la realidad frente a algo abstracto y vitalmente aislado, como es, o podría ser, o fue, el contorno de la sombra de un perfil que aquí comparo arbitrariamente con el cuadrado. El cuadrado negro, el perfil negro. Termino con la imagen que quedó sin comentar al principio. El juguete es el león en el circo de Calder, pero también la sombra de la garganta con la que ruge, la dicción de una lengua originaria, aún inocente, a un solo rugido, que enseña a ver las cosas como por primera vez. Gracias.